de la Biblia y lo que se encuentra en 1 Corintios 2, 1 Corintios capítulo 2. Primero Corintios capítulo 2 y leemos desde el versículo. Vamos a leer en otra manera por cuanto a la lección que pasamos. Comenzamos con el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Date cuenta, se trata aquí de personas carnales, personas no espirituales. 1 Corintios 3, desde el versículo 1, Pablo escribe: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí se trata de personas carnales, que son niños en Cristo. Os di leche para beber y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, y porque aún sois carnales. Y de ahí leemos el capítulo 2, versículo 6, 1 Corintios 2, versículo 6. Ahí se trata de cristianos espirituales. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, así conocen las personas espirituales, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Saltamos un versículo. Leemos versículo 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted quizás todos conocen esa aparatura para sacar fotos, que cuando se hace la foto y se espera un momento, entonces ya se sale la foto, y cuando se la deja secar, inmediatamente se puede ver cómo ha salido la foto. No hay que ir al fotógrafo para hacerla revelar, no, en el mismo momento tiene la foto. Imagínese que Dios esta mañana hiciera una foto de nosotros como estamos aquí presente en esta reunión. Una foto del grupo aquí.
Y cuando está listo la foto, lo dejamos pasar para que cada uno pueda mirar la foto. Y hacemos la pregunta a usted si usted quiere pedir la foto también. Quizás usted dice, bueno, me parece que está bien. En mi momento tenemos una foto de todos los cursistas, pero espero un ratito para pedirla porque la foto que Dios hace no muestra solamente lo exterior de su vida, sino también muestra lo interior. A esta no había pensado seguramente en esto. Quizás usted dice, cuando está mirando la foto, no, la foto no me gusta, está muy mal. Mal porque usted no aparece tan bonito quizás, o que yo no aparezco tan bonito. Pues a la afuera parece que es más o menos, pero cuando nuestro interior sale en la foto, y cuando está puesto en la foto, entonces vemos las cosas también, ya lo desformado. Con esta foto del grupo se puede hacer algunas cosas para desviar la atención de usted. Podría decir entonces, ¿ha visto a él también? ¿Lo ha visto a él ya? ¿La ha visto cómo está sentado? Mire cómo está ella. Y nosotros desviamos la atención de nosotros mismos a la otra persona. Y decimos, no me gusta tanto la foto. O decimos, y cuando ya dirijo la atención a mí mismo, al otro, decimos, bueno, más o menos está. Muchas veces vemos esta foto en la práctica. Hay tantas personas que están tan atendidas a lo exterior y lo interior que está desformado, lo escondimos. Imagínense que esta noche o esta mañana donde están, que se usa la película de su vida, donde todo está visible, lo que ha pasado o lo que está en su vida. ¿Será que usted estaría también presente cuando muestra la película? Quizás usted tenía una excusa para decir, yo no puedo venir. ¿Sabe? Muchas veces no miramos por lo interior de nosotros. Sin embargo, esta imagen yo quiero usar con estas lecciones que vamos a pasar esta mañana. ¿Por qué? Porque queremos mirar a nosotros mismos como una piedra de toque. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo se muestra adentro de mi vida? Puede ser que está muy desanimando. Bueno, no damos un curso para desanimarte de ninguna manera, sino damos un curso para animarte. Esto significa que esta lección que hemos hecho de tal manera que primeramente va a ser confrontado con la característica de un cristiano carnal. Pero inmediatamente seguimos también, hay algunos versículos que no leemos todos, queremos decir algo de esto, que nos animan, que se puede cambiar la cosa, se puede cambiar en su vida también. Aquí Pablo ha hecho una foto de los creyentes en Corinto y cuando él está mirando que todas estas personas él puede dividir en 3 grupos de personas. El primer grupo dice la persona no espiritual. Y la palabra dice una persona no espiritual es una persona que no tiene el Espíritu de Dios, no lo ha recibido. ¿Date cuenta? Es una persona que hace tantas actividades religiosas, sí, lo hace quizás en su vida, y puede ser que está bien activo también en la religión o en la iglesia, pero él no tiene el Espíritu de Dios, no lo ha recibido. Hay una diferencia con él y con el cristiano verdadero. Es que el uno tiene una religión y la otra persona tiene una relación. Y una relación con Dios solamente podemos tener por el Espíritu Santo. Personas no espirituales hallamos también en las iglesias de Cristo. Lo encontramos. Ya, Salmo 1 dice también, hay pecadores, dice, en la congregación de los justos, dice Salmo 1. Escuchen también la palabra de Dios, ellas pueden cantar también, sin embargo, son personas no espirituales, no nacidas de nuevo. Me recuerdo que años atrás tenía que predicar en una iglesia
y que uno de los ancianos me hizo la pregunta si muy especialmente quería hacer un llamamiento en la iglesia porque se necesitaban una persona en la iglesia. Y yo le pregunté a las iglesias que conocían una persona para esta tarea, entonces si quería pensar para tomar esta tarea en la iglesia. Y hemos orado también mucho por esto. 3 meses después prediqué otra vez en la iglesia y cuando hice la pregunta y han sido escuchado la oración, han hallado la persona. Sí, dice, ¿sabe todavía? Claro, dice, hemos encontrado una persona que tiene todas las habilidades para hacer esta función, para esta tarea. Era una alabanza a esta persona. Y al fin de su cuenta dijo, una cosa es una lástima, dijo. Él no cree, pues. Y digo, ¿qué? No, dijo, él no cree. Y sin embargo, dice, él tiene esta función en la iglesia. Claro, dice, porque tiene todas las habilidades para hacerlo. Tan fácil se puede parecer, ¿no? Tan fácil puede ser que hay una persona que no es espiritual. Son personas amables, simpáticos. Sí, son personas con muchas habilidades muchas veces. Son personas que se pueden usar en el mundo, pero no tienen el Espíritu Santo. No lo han recibido. Bueno, nosotros salimos de esta idea que no hay ninguna persona entre ustedes, o quizás un huésped aquí nomás, que no está inscrito en el curso. Esto entonces no sé, pero nosotros pensamos cuando está inscrito en el curso, entonces pensamos que usted no es una persona no espiritual. Porque en lección 1 hemos dicho que las consecuencias es que tiene que ser una persona nacida de nuevo para poder pasar el curso. Y esto es solamente posible por el Espíritu Santo. Solamente hay 3 grupos de personas en la foto. Y el segundo grupo son las personas carnal. El cristiano carnal. A veces, muy especial, carnales. Date cuenta, son cristianos, sí, han nacido de nuevo, verdaderamente, era un momento en sus vidas que se cambiaron y se nacieron de nuevo. En este momento se hicieron hijos de Dios. Que la Biblia dice que se ha hecho una criatura nueva, las cosas viejas pasaron, todos son hechos nuevos. Bueno, no se nace de nuevo cuando nunca se nace como un cristiano ya maduro. Y cuando una persona recién ha llegado a conocer a Cristo, entonces como en la vida normal, entonces no podemos comer todavía la vianda, es mucho. No se puede venir a todos los estudios de la Biblia porque no entendemos. Simplemente necesitamos la leche espiritual otra vez. ¿Ya? Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y comienza muy simple para explicar cómo hay que aprender a vivir, cómo andar como cristiano. Y las primeras cosas del Evangelio se enseña entonces en curso para los principiantes. Que lo llevamos en el camino nuevo donde hemos encontrado y vamos a aprender a andar en este camino. Son entonces niños en Cristo. No se puede decir las cosas todavía. Viven como un bebé. Mucho en sus sentimientos viven. Y cuando lo sienten nada, entonces ya son depresivos, no saben qué hacer. Y todas esas cosas principales, como un bebé, sale también en un cristiano carnal. Es nada nuevo, es un desarrollo completamente normal que comienza. Y tenemos que aprender para ser maduro. Y este es un proceso. De bebé se hace un jovencito, después va a la juventud y se van a crecer a la madurez. Entonces se hace más anciano también en la fe en Cristo. Cristianos carnales. Pablo no puede decir muchas cosas todavía a estas personas. Necesitan leche todavía, dice. Pero el problema
de lo que Pablo habla es que según el tiempo ya tenían que ser maestros. Tanto tiempo estaban creyentes, tenían que ser maestros. Son personas, como él lo escribe a los hebreos, que son tardos para oír. Siempre hay que enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los primeros rudimentos. Escritor de los hebreos está luchando con esto. Quizás ha sido Pablo también, pero no sabemos seguro. Él está luchando con esto. Porque él quiere enseñarles más de lo que puede, pero ellos no pueden aguantar, no entienden ellos. Él tiene que volver y comenzar de nuevo. Y el escritor a los hebreos está luchando tanto, él quiere hablar tanto en cuanto al sumo sacerdocio de Cristo, de lo que Cristo no solamente aquí hizo en la tierra, sino lo que hace ahora también en el cielo, y no lo entienden. Cristianos carnales. Yo no quiero avergonzar a ustedes de ninguna manera. No, tampoco no quiero desanimar a ustedes. Sin embargo, estoy convencido que el grupo más grande, en la foto del grupo también esta mañana, es el grupo de lo cual hablamos en esta lección en cuanto a cristianos carnales. Y Dios quiere solamente una cosa, que seguimos creciendo, como vamos a leer después en la otra lección, que vamos a ser cristianos espirituales. Sin embargo, es el grupo más grande. Este tiene que hacer con el crecimiento de nuestra vida y también con el hecho que como cristianos muchas veces somos parados en nuestro crecimiento, no nos movemos. Por esto, en la otra lección tenemos muchas características, hemos escrito, que nos muestran qué son las características de un cristiano carnal. Yo lo digo otra vez porque no quiero que somos desanimados cuando quizás usted tiene muchas características de su vida, ya lo reconoce. Y después dice, bueno, ya me han mostrado muy bien en esta lección, porque lee por favor entonces todos los versículos que te animan para que crezca en la vida espiritual. La razón por qué hemos desarrollado todos esos puntos es en primer lugar una piedra de toque, una prueba por su propia vida espiritual, pero también para sacar y para dar ayuda pastoral a personas que usted va a encontrar en su camino de vida. Así que siempre estamos yendo a los dos lados. La espada corta dos lados. Primero a ti mismo y después puedes usarlo como una espada del Espíritu a las otras personas. No para herirlos, sino para sanarlos y para ayudarlos que crezcan en la fe en Cristo. Yo pienso que una característica que te dice más que la otra característica quizás. Y quizás usted dice, hey, yo no tengo. Entonces yo veo que hay un desarrollo en mi vida, pero déjate animar. Y subraya esos versículos de lo que usted piensa, ahí Dios tiene que obrar todavía en mi vida. Va a subrayar estos versículos. Cuando vemos a estos puntos, queremos pasarlos punto por punto. Primero dice, como característica de un cristiano carnal, creen, pero no viven y ni andan conforme a su fe. Había un pastor en Holanda que antes dijo muchas veces, ellos creen, pero se lo dejan también. Creen, pero no toman en serio. Ellos creen, pero no practican nada en su vida. Aquí está escrito, ellos creen, sí, pero no andan conforme a su fe.
Muchas personas han limitado la fe para el domingo nomás o para ciertos momentos del día. Y es mucho ya cuando quizás todas las mañanas tiene su tiempo para orar y para leer la Biblia. Y sin embargo, estos momentos que puede ser un punto que no tiene un efecto en su vida diaria. Puedes leer en la Biblia y hay que seguir en esto. Podemos leer después de la comida de la Biblia, pero cuando esto termina, entonces somos una persona que cree, pero en principio no vive de esta fe. En mi propia vida he tenido un entrenamiento para vivir de la fe. Y el privilegio que tenía era que 21 años he trabajado en una organización de lo que no sabíamos si al fin del mes teníamos salario o no. No sabíamos. Y cuando yo llamé a la oficina y preguntando cómo está con el salario, él dice muchas veces, terrible, porque no ha llegado nada todavía. Y 8 personas tenían que ser pagados. Y ellos dijeron con otro énfasis, tenemos que orar por esto ya. Entonces yo dijo, sí. Y muchas veces me olvidé también de orar por mi salario. Me olvidé porque yo creía con todo mi corazón que un trabajador es digno de su salario. Y yo tengo que hacer una sola cosa, trabajar. Así yo pensé. Y Dios ya cuidaba también el salario. Yo estaba siempre muy alegre. Una persona dijo, ¿sabe qué es la bendición cuando el dinero no viene a tiempo? Entonces, Dios primeramente te muestra que con poquito de dinero se puede vivir también. Y después, cuando se lo pagan, te va a sobrar todavía. Este es pensar positivamente. Este es vivir de la fe. Es tomar Dios, es recordar a Dios a sus promesas. Uno me dijo, cuando habló en cuanto a la oración, en principio nunca hay que orar lo que no cree que Dios lo cumple también. Sí, Dios lo hace, pero hay que creer que Él puede hacerlo. No hay que orar cuando no cree que Dios pueda hacerlo. Cuando usted lo va a aplicarlo en su vida, y he dado cuenta en mi propia vida años atrás, entonces se da cuenta que su oración siempre es más corta. Y pensamos, pero sí, Dios, estoy orando de esto, pero en verdad yo creo también que tú lo puedes. Muchas veces cuando oramos y Dios lo hace, decimos muchas veces, esto no había pensado. No, pero ese es vivir de la fe. Tenemos que creer que Dios puede hacer lo que pedimos. Hay varios versículos también que están escritos. El justo vivirá de la fe, por la fe. Es otra cosa que solamente decimos yo creo. Es tomar a Dios a su palabra, a sus promesas. Y decir, Señor, Dios, yo voy por esto. El salmista dice tan bonito, Salmo 1, ¿no? Bonito dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque confía en Dios. Todo lo que hace prosperará. En el nombre de Dios. Entonces, Dios lo va a hacer prosperar. Pero muchas veces hacemos pocas cosas en la fe. Oh, claro, también a veces necesitamos también pruebas de la fe. Necesitamos pruebas de la fe para que crezcamos en esta fe. Y Dios tanto quiere que vivamos de la fe. Hay mucho para creer también y vivir de esta. ¿Sabe por qué vivimos, no es cierto? Vivimos y creemos en aquel que es la fuente de la vida. Por hemos escrito como una sugestión. Lee una vez en las cartas de los Efesios, una de las cartas más ricas, cuando se trata de lo que hemos recibido en Él. Creer, pero no vivir, y creer y no vivir de la fe es una característica de un cristiano carnal. Y quizás tiene que decir, bueno, yo reconozco en el mismo momento a mí mismo.
porque yo creo, pero cuando me pregunta si yo vivo de la fe, tengo que confesar que no. Yo vivo mucho más de otras cosas. Y usted mismo puede llenar lo que es entonces. Dios quiere que va a vivir de la riqueza que Él nos da. Que usted vive de esta riqueza. Muchas veces somos de esos pobrecitos. Todo está en Cristo, pero no vivimos de acuerdo con esto. Y Dios quiere que lo aprendamos esto. Segundo característica es desobedecen a la palabra de Dios. Desobedecen. Usted sabe que está escrito, sin embargo, no hace lo que está escrito. Pero desobediencia a la palabra de Dios pertenece a la vida vieja. No es una característica de la vida nueva en Cristo. No. Evidentemente, es algo que tenemos que aprender. La Biblia nos enseña claramente que desde el momento que llegamos a la fe en Cristo Jesús, tenemos que aprender para despojar las cosas y tenemos que vestirnos con otras cosas. Tenemos que aprender a obedecer a la palabra de Dios. Muchas veces he usado el ejemplo cuando hacen la pregunta a las madres, ¿qué es más difícil? ¿Dar a luz a un hijo o educar a su hijo? Yo sé entonces lo que es más difícil. Porque educar al hijo parece que nunca termina. Se lo dice 1000 y 1000 veces y no lo hace todavía. ¿Y cuántas veces Dios tiene que decir a nosotros las cosas? Siempre de nuevo, hasta que ya una vez lo obedecemos también. ¿Y qué pasa cuando no lo hacemos? Entonces, cuando no lo hacemos, paramos espiritualmente. No crezcamos a la madurez que está en Cristo Jesús, donde la obediencia de Dios es algo natural. Sabemos que está escrito, sí, pero no hacemos lo que está escrito. Dios quiere enseñarnos para ser obediente. Pablo tiene gran privilegio, ha tenido, para poder llevar muchas personas al Señor Jesucristo. Y muchas veces citamos versículos de Pablo que nos avergonzó para predicar el Evangelio. Siempre puso Cristo central como el único sacrificio verdadero que fue llevado por el pecado. Pero muy poco se escucha hablar que ahora mismo Pablo, que ha sido llamado, Romanos 1, versículo 1, para obedecer a la palabra de Dios. Este otro pastor dijo también, es una cosa cristiano para cambiar a los cristianos, pero es tan difícil para convertir a los cristianos. Él quería decir que muchas personas sí se hicieron cristianos, pero es tan difícil para enseñarlos que tienen que obedecer. Yo no sé cómo usted lee la Biblia, no sé. Puede ser que usted dice, bueno, yo leo un pedazo de la Biblia y lindo, le he leído y listo. Cierro la Biblia y estoy listo. Usted a veces se hace la pregunta a ti mismo cuando ha leído la Biblia, Señor Dios, ¿qué me está pidiendo, me diciendo en este parte que he leído? Yo leo muchas cosas, pero ¿qué pide usted de mí cuando se trata en el camino de la obediencia? Una característica de un cristiano carnal es desobediencia. Punto 3, que un cristiano carnal tiene poco o nada de amor para con Dios y con su prójimo. Yo pienso que el tiempo que nosotros vivimos es un tiempo muy serio. Literalmente vemos cumplir Apocalipsis 22, el que es sucio será más sucio. Y vivimos en un país donde muchas veces adelantamos cuando se trata del pecado. Los
líder político de un cierto partido dijo, se hizo propaganda por su partido. Él dice, nosotros lo hemos logrado. Nosotros hemos hecho que se pueda casar también homos. Nosotros hemos hecho que haya un aborto también. Nosotros hemos hecho que pueda ser eutanasia también. Nosotros hemos hecho estas leyes. Y está orgulloso de esto de haberlo hecho. Bueno, esas son las puntas de su partido político. Cuando solamente se trata de ir para abajo y para abajo. Y cuando el pecado se aumenta y se aumenta en su propio país. Nosotros vivimos en un país donde es tan sucio, tan impuro, tan terrible. No hay nada de nuevo bajo el sol. Cristo lo ha dicho en uno de sus sermones, que Él dice, multiplicará la maldad. Multiplicará la maldad. Pero dice algo más. Cuando ya la maldad se multiplica, entonces el amor se enfriará de los muchos. Con la mayoría se enfriará el amor. Muchas veces yo tengo la idea, el sentimiento, que no nos damos cuenta que seguimos en diferentes pecados. ¿Por qué? Porque se hizo una cosa normal. Una persona hizo una vez el ejemplo, cuando yo pongo una olla de agua en el gas y se pongo mi mano en el agua y poco a poco se calienta, entonces yo puedo tener mucho tiempo su mano en el agua. Y cuando lo saca y de repente la otra mano, pongo la mano, casi se quema. Así es también con la anarquía. Casi ya estamos calentándonos al clima espiritual en el mundo que vivimos y no nos damos cuenta que nosotros salimos cristianos, ya estamos casi siguiendo a la masa en el tiempo que vivimos. Pero la consecuencia es que con la mayoría el amor, con usted y conmigo, se enfriará. Amor para Dios, amor para con su prójimo, para con Dios. Y usted va a llevar las características de un cristiano, sí. Claro que sí, un cristiano, pero un cristiano carnal. Una de las cuentas en la Biblia que a mí mucho dice, una de las historias que me habla mucho, y muchas veces pensamos, en estos días pensamos en esto, que es el encuentro de Jesús con Simón Pedro. Cristo quiere recuperar la relación entre él y Simón Pedro. Y 3 veces tiene que hacer la pregunta a Simón, ¿me ama en verdad? Él no dice, Simón, es activo todavía, está activo todavía para mí. Él no dice, Simón, ¿haces obras buenas todavía? No, Simón, ¿verdaderamente me amas? Y que la primera vez él reacciona muy entusiasmado. Quizás se para y dice, ay Señor, tú sabes que te amo. Pero para la segunda vez Cristo hace la pregunta. Quizás se quedó sentado, Pedro. Una cosa es seguro. Cuando Cristo le preguntó por la tercera vez, él comenzó a llorar. No sé cómo se trataría conmigo. Quizás también entusiasmado, yo digo, oh Señor. Cuando el Señor dijo, ¿me amas? Yo me levantaría quizás y dice, oh Señor, claro que te amo de todo corazón. Y cuando Él dijera, siéntase un momento y piense un momento, si en verdad me amas, verdaderamente me amas, quizás está bajando el entusiasmo, pero lo daría, sí Señor. Pero yo pienso que cuando la tercera vez, cuando Cristo me preguntaría, entonces por fin ya penetra en su vida como con Simón Pedro, que quizás se comienza a llorar. ¿Por qué? Porque ya recién nos damos cuenta, ¿verdad? Yo hago muchas cosas, estoy ocupado, pero cuando viene la pregunta, ¿en verdad me ama? Quizás tengo que reconocer
que hay muy poco amor ahí en mi corazón para con Dios. Y muy poco amor en mi corazón para mi prójimo, para con mi prójimo. Nosotros vivimos en una sociedad que solamente está haciéndose más y más anarquía. Por eso es tan necesario para orar por nuestro país, para el gobierno. Hay cuarto punto. Tienen una vida pobre de oración. Y esta vida pobre de oración, queremos decir que la oración de los hombres que son cristianos ya tiene muy poco efecto. Ellos ven muy poco de lo que piden, de lo que oran. Al que viene, dice la Biblia, ya el que se acerca a Dios tiene que creer que lo hay. No sé cómo está en su vida de oración. Yo sé solamente cómo está en mi vida de oración, cómo ha sido y cómo hoy día es. Yo puedo constatar, yo puedo decir que he dado muchos estudios de esto, que mi vida de oración, muchas ha cambiado. Años, mi oración casi no tenía efecto. Yo oraba, pero no pasaba nada con mi oración. Y mucho tiempo tiene la idea que Dios tiene la culpa. Oh, Dios no lo escucha, no es de acuerdo a su voluntad, quizás. No, pero estoy dispuesto para examinar a mí mismo y preguntarme, pero quizás la culpa puede estar conmigo, a mi manera de oración, quizás. Podría ser que mi fe no es correcta. Te he dicho a veces que nosotros como cristianos muchas veces tenemos una fe muy grande en un Dios que es muy pequeño, como la semilla de mostaza. Pero solamente necesitamos la fe de una semilla de mostaza en un Dios de la Biblia que es tan grande que puede mover las montañas. No se necesita tanta fe. Cuando esta fe hay en un Dios que es poderoso para hacer mucho más de lo que pensamos, entonces sí, nuestra oración tiene efecto. Cristianos carnales tienen una vida de oración muy pobre. Ellos saben que está escrito en Mateo 6, versículo 6. Entra en su aposento, cierra la puerta y orad al Padre en lo secreto. Pero muchos cristianos ni siquiera tienen un aposento. Y no pueden entrar en su aposento. Están tan ocupados con tantas cosas que ya no tienen tiempo para orar. Ya, claro, está escrito en la Biblia, pero el orar es algo poco a poco ha salido de la vida, quizás. Ellos saben que está escrito en 1 Tesalónicas 5, orad sin cesar. Pero ni siquiera comienzan a orar. Hay mucho tiempo, ya mucho tiempo atrás han terminado para orar, porque orar, ¿qué me da todavía cuando oro? Yo no veo nada de esto. Yo llamo, pero tengo el sentimiento que nunca se abre. Yo estoy llamando, pero parece que no me escuchan y no viene la respuesta. Ya mucho tiempo ya lo he dejado, dicen muchas personas. Es verdad. Es una característica de un cristiano carnal. Quizás está en la literatura. Hay un libro muy bonito que dice el título: Orar es hablar con Dios. Así, tener la relación con Dios. Ya poner las cosas delante de Dios. Después, en la otra lección, hablamos algo más de esto todavía.
como más puntos también que hemos nombrado aquí, volvemos a ver. Vamos a ver otro, punto 5. Cosas tan simples, cosas conocidas, pero son como un piedra de toque. ¿En qué nivel espiritual estoy viviendo ahora yo? ¿Soy todavía un bebé en la fe? ¿O verdaderamente estoy mirando que estoy adelantando en mi vida? Un cristiano carnal que no crece es una persona que no tiene deseo para estudiar la Biblia. Así, se puede estar ocupado con estudiar la Biblia, pero si verdaderamente es su deseo para escudriñar la palabra de Dios, es otra pregunta. Usted ve que con este punto no hay versículos de la Biblia, pero algunas preguntas concretas. Y las preguntas son, ¿sabe de dónde viene esto? ¿Que no tiene deseo para estudiar la Biblia? Yo puedo hacer la pregunta a usted. ¿Sabe por qué no tiene deseo para estudiar la Biblia? Usted puede preguntar a personas que se encuentran en el pastorado, ¿cómo es? ¿Qué es la razón que no estudian la Biblia? Muchas veces es una respuesta evasiva. Pero muchas veces lo saben muy bien. ¿Por qué no? No te deja casar por una respuesta y que usted está sin palabras, sino sigue preguntando como, ¿comprende lo que lee? Pregúntaselo. Cuando Filipo ya encontró al etíope y cuando el Espíritu de Dios lo llevó a él en Hechos 8, se puede leerlo. Entonces él encuentra una persona muy inteligente, una persona muy grande. Y él está sentado con un libro de Isaías. Y Filipo le hace la pregunta simple, ¿comprende lo que lee? Casi uno quería decir, bueno, hay que tener coraje para preguntarlo, ¿no? No está avergonzando a una persona cuando se le pregunta tales cosas. No se humilla a la persona. Pero las personas no son siempre contentas con la pregunta. Se muestra también su posición que tienen, ¿eh? No hay que pensar que estoy tan sonso, ¿ya? Pero personas que son más sabios, que están buscando las cosas de Dios, no dan esta respuesta. Este hombre dijo, etíope dijo, ¿cómo yo puedo entender cuando ninguno hay que me explicar? Y lo está invitando para que se sienta a su lado y dice, ¿de quién está hablando este profeta? Un cordero que está matado. Yo no entiendo nada de esto. No, claro. No es tan fácil. No es una parte tan fácil para entender Isaías 53. Pero Filipo lo está predicando Jesús. Y el hombre llegó a conocer a Cristo, en la fe en Cristo. Está sorprendido, seguro. Cuando se le pregunta a la gente, ¿usted comprende lo que está escrito en la Biblia? Que muchas veces va a tener la respuesta, sí, sinceramente no entiendo. Porque lo hay un libro muy, muy difícil. ¿No es verdad, no? La Biblia no es tan fácil para entender. Es un libro tan difícil para entender muchas veces, ¿no es cierto? Hay tantas cosas en la Biblia que no se entiende completamente nada. Pero ¿qué pasa entonces cuando no entendemos la Biblia? Entonces, ya claro, no nos atrae más entonces. Solo cerramos la Biblia y lo pongamos a un lado y decimos, no entiendo lo que leo. Años atrás yo he aprendido un método que yo enseño muchas veces a personas también. Y es que es muy bueno para leer la Biblia y hacerse preguntas. La primera pregunta, ¿qué está escrito en esta parte del Señor Jesucristo? ¿Qué dice del Señor Jesucristo en estos versículos que he leído? Sorprendente
cuando se lee 5 veces, entonces vemos mucho más que cuando hemos leído la primera vez. Yo lo he probado. Con diferentes personas lo he probado. Digo, vamos a leer junto lo que está escrito en esta parte de Jesús. Uno dijo muy entusiasmado, 3 cosas he hallado. Entonces yo digo, hay que leerlo otra vez. Y otra vez encontró 3 cosas. Hay que leer de nuevo. Y ella dijo, ¿hay más todavía del Señor Jesús también? Sí, digo, hay más todavía. Y otra vez encontró 4 cosas. Y ella dijo, no, entiendo que la primera vez no lo he visto. Y por fin tenía más o menos 12. Yo dijo, falta mucho todavía. Yo digo, yo he encontrado 23 puntos que hablan del Señor Jesucristo. Ella dijo, soy tan sonso entonces que no leo esto. Y juntos hemos buscado y encontramos 23 cosas. Y qué bendición, ¿eh? Porque eran 23 diferentes aspectos de la vida del Señor Jesucristo. Y Cristo se hizo más grande para ella. La segunda pregunta, de la misma parte, que haya el versículo más bonito de lo que he leído. Y casi siempre uno dice, yo encuentro por lo menos 3 versículos bonitos. Pero ¿qué es lo más bonito? Léelo de nuevo. Ya, por fin lo había leído 15 veces la misma parte de la Biblia. Pero siempre comprendieron más la palabra de Dios. Muchas veces, por lo menos 2 años, yo he hecho mi propia vida de esta manera. Pero yo estaba feliz que podía hacer la tercera pregunta también. ¿Qué hay que no comprendo? Bueno, yo estaba escribiendo hoja tras hoja de las cosas que yo no entendí. Entonces pasé el milagro. Cuando el otro día leí la otra parte y así día tras día siguiendo la Biblia, en un de repente me di cuenta que ya vinieron las respuestas a las preguntas que la semana pasada había escrito. Y tenía tanto deseo para leer la palabra de Dios. Entonces yo hice preguntas y Dios me dio las respuestas. Y qué milagro. Entonces el pastor estaba predicando los domingos las cosas de lo que para mí eran preguntas. Dios me contestó. Pero es el Espíritu de Dios. ¿Comprende lo que lee? No, dicen muchas personas. No, claro. Yo también iba a cerrar la Biblia cuando nunca entiendo. Pero la pregunta es, ¿quieres comprenderlo? Entonces, juntos hemos leído la Biblia. Entonces, sí, en la manera preguntando, abrimos y escudriñamos la palabra de Dios. Pero sí, en la manera preguntando, ¿sabe por qué muchos cristianos nunca reciben una respuesta? Es porque no preguntan. Es que hay que preguntar a ti mismo, ¿comprendo lo que leo? Y como escribir como una pregunta y vas a ver que Dios va a contestar. Pero cuando no se hace pregunta, entonces tampoco no vemos la respuesta. ¿Qué es el problema con estos cristianos carnales? No tienen el deseo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay otros deseos en su vida. Nunca he olvidado que un pastor dijo, dimos estudios bíblicos el lunes en la noche en cierto pueblo y la gente ya vinieron mucho. La iglesia estaba completamente repleto, semana tras semana. Y la palabra de Dios ya sonaba en la iglesia. En un de repente, ya vinieron muy pocas personas. Tanta gente que no vinieron más que había un poquito nomás que vino en el estudio bíblico. Y nos preguntamos, ¿qué es la razón entonces que ya no vienen más? Y le hemos preguntado a algunas personas, se han ido por las calles del pueblo y se le preguntaron, ¿y dónde estaban? Tras la televisión. Porque había una nueva cosa en la televisión, una novela por entregas. Entonces, era la misma noche y prefirieron ver la película y no escuchar. ¿Por qué no hay un deseo? ¿Por qué quizás con usted no hay un deseo? ¿Por qué a veces conmigo no hay un deseo? Es porque el deseo se va a otro lugar.
otras cosas. Es una característica de un cristiano carnal, que sus deseos, sus anhelos se lo llevan al pecado. Así entra el pecado, entonces dan raíces y crecen y la palabra de Dios ya se ahoga. Una característica de un cristiano carnal es un espíritu legalista. Hay muchas personas, y puede ser también un lado positivo, yo sé, que creen lo que creen sus padres también, y lo que sus abuelos y sus bisabuelos han creído también. Que su fe que estaba en su linaje familiar, y esta fe tienen ellos también. Y casi no separan que la fe que había en esos linajes, que podían entrar tantas tradiciones, etcétera, etcétera, que no son de acuerdo con la Biblia. También hay que varios dogmas. Se agarran tanto a la enseñanza del dogma, que el dogma está encima del Señor. Y esta enseñanza, este dogma es tan legalista que no están dispuestos para escudriñar lo que dice la Biblia, para probarlo. Es una confrontación con el apóstol Pablo. En 2 Corintios 13, versículo 5, dice, a los creyentes dice, examinaos a vosotros mismos. Es un versículo. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. En la última página de la segunda carta, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados? Es pobre. Si no estás seguro, podría ser que está reprobado de Dios. Usted tiene el coraje en su fe. Usted está convencido que esta es la enseñanza bíblica, pero sin embargo hacer la pregunta, ¿qué dice la Biblia? Para examinaros, ¿o está la enseñanza, el dogma encima del Señor? Y nosotros dejamos entonces ya nos dan orejas y no queremos que otros vean otras cosas. Todos, como cristianos, tenemos también nuestros temas preferidos. Bueno, estoy agradecido que siempre tengo el principio en el servicio de Dios, y muchas veces lo he dicho en diferentes iglesias a personas. Cuando ustedes escuchan explicarme la palabra de Dios y ustedes piensan que no es así como dice la Biblia, que no está de acuerdo con la Biblia, por favor venga, corríjame y dígame dónde estoy equivocado para que podamos escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Que nosotros de nuestra enseñanza no hacemos una ley, así es y no hay otra manera. ¿Cuántas iglesias se han separado solamente por la Santa Cena nomás? ¿Cuántos se han separado en cuanto al bautismo? ¿Cuántos se han separado en cuanto a la resucitación de los muertos? Y esas son todas las cosas primeros nomás. Los primeros rudimentos, como dice la escritura a los hebreos. Claro, no hemos ido más adelante. De todo hacemos una ley. Si podemos vivir tan legalista, teniendo miedo, ¿qué dirán las otras personas cuando voy a cambiar las cosas? Y cuando yo digo que ya no creo más así, como me han enseñado. No hay que aceptar así nomás como otra persona lo dice. Por esto, en este curso, que nosotros también como profesores nos prueba también que tenga también un piedra de toque si nosotros verdaderamente enseñamos la palabra de Dios. Una característica de un cristiano carnal es una persona que legalista. Un ejemplo de la Biblia hay que las personas que viven legalistas es la iglesia de las Gálatas. Ellos viven de la gracia, pero sí también de la ley. En ese sentido,
que ellos mismos se ponen otra vez al yugo de la esclavitud. Lo vamos a ver en la otra lección también. Punto 7 dice que una característica de un cristiano carnal es pensamientos impuros. Es un punto muy sensible. Pensamientos impuros. ¿Y quién de nosotros no lo tiene? Muchas veces he pensado, Señor Dios, cuando usted ha creado a los hombres, ha olvidado una cosa, para hacer un botoncito aquí, para que mis pensamientos puedan parar. Pero Dios no lo ha hecho. Pero como persona, como cristiano, ¿cómo tengo que vivir con pensamientos impuros? ¿Cuándo vienen los pensamientos impuros con usted y conmigo? No, verdaderamente siempre en los momentos más consagrados que tenemos. Cuando estamos en la Santa Cena. Exactamente cuando se experimenta tanto la presencia de Dios. En un momento se ve otra vez esta imagen que he visto por la propaganda o por televisión o donde sea. Donde estoy ya, que son manchados y no se puede dejarlo. Estos pensamientos impuros también vienen en un momento que no lo quiere, pero vienen. Pensamientos impuros. Hay algunos versículos que tiene que leer usted por ti mismo. Hay que estudiar. Muy especial, Hebreos 9, 14. Y 2 Corintios 10, versículo 5. Lee, por favor, estos versículos. Yo voy a procurarlo para explicarlo con mis propias palabras, para decirle cómo yo lo hago en mi vida espiritual. A mí me molesta igual como a usted los pensamientos impuros, porque he vivido también en un mundo que la impureza no se puede huir siempre. Somos confrontados con esto. Y también en mi vida viene con los momentos más santos en la comunión con Dios. Pero ¿qué hago con los pensamientos impuros? Hay una explicación en 2 Corintios 10, 5, que tenemos que llevarlos cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tengo que armarlos en el nombre del Señor Jesucristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y tengo que ponerme bajo la obediencia de Cristo. Escuche bien lo que digo. Pensamientos impuros tenemos que derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando yo tengo pensamientos impuros, yo oro verdaderamente, literalmente, Señor, yo quiero que esos pensamientos impuros, ahora yo quiero armarlos en el nombre de Jesús. Y yo quiero ponerlos bajo la obediencia de Cristo. Por favor, Señor, quítalo de mi vida. Y por favor, de que el lugar que se hizo en mi vida, por la razón que salieron esos pensamientos, llénalo, Señor, con tu espíritu. Años he hecho un error con este punto. Yo estaba armando pensamientos impuros en mí mismo, sí, en el nombre del Señor Jesucristo, y lo hice como cautivos, pero yo solo puse bajo mi propia obediencia. Yo digo, no quiero hacerlo más. Yo no quiero pensar más en esto. No quiero más. No quiero más. Pero estás enfermo de esto, ¿ya? Porque cada vez te vuelve. Y luchar contra el pecado. Dice en la Biblia, no dice la Biblia. La Biblia dice pelea la buena batalla de la fe, es otra cosa. Y la fe quiere decir que tengo que ponerlo bajo la obediencia de Cristo. Para personas que trabajan con una computadora, ¿saben? Que puede tener un virus.
qué tragedia, ¿no? Que se puede sacar toda su información en una vez de su computadora. Y cuando un aparato para sacar este virus lo agarra y lo saca. Y cuando está en ese sistema de la computadora, entonces se ven miles y miles y miles de poquitos puntos. Es un programa. Y nosotros lo borramos. Y recuperamos este programa y para que seamos otra vez. Borrando de la memoria. Bueno, cuando yo puedo borrar algo de la memoria y yo puedo guardar programas, ¿qué piensa entonces del Creador? ¿Será que Él no puede limpiar nuestro pecado, nuestra mente del pecado y de pensamientos impuros? ¿Y será que Él, este partecito que está vacío, como ha salido los pensamientos impuros, será que Él no puede llenarlo con su espíritu? Así yo estoy orando. Dice también, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Años he tenido que no podía creerlo. Yo pensé que la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados, que yo confiaba, pero que Dios también podía limpiar de donde salió el pecado. Casi no podía creer. Pero me he dado cuenta que es verdad. Que Dios puede limpiar mi conciencia. Ahí donde salen las cosas. Donde los virus que siempre están manchándonos y destruyendo las cosas buenas. Dios limpia mi conciencia. Dios lo hace. Que ni siquiera ni tengo que pensar más en estas cosas. Casi no lo haya posible, pero es posible. Porque siempre lo experimento que es verdad. Dios lo hace. Va a orar por esto. Señor, esos pensamientos impuros que no sé qué hacer con esto, yo lo llevo cautivo bajo la obediencia de Cristo. Yo lo llevo cautivo en tu nombre, Señor. Yo lo hago como cautivos y lo pongo bajo tu obediencia, Señor. Y cuando se pone bajo su obediencia, nunca puede salir. Sí, bajo mi obediencia sí. Cada vez desaparece. Pero cuando se lo pone con Él, ya no hay más. Y se lo quita de su memoria. Porque Él limpia nuestra conciencia. Después se puede hacer preguntas de esto. Punto 8 es envidia. Es triste cuando está en su vida que hay una envidia negativa, celosidad negativa. Es importante que dice en cartas de Pablo y de Pedro que se trata de nuestros cristianos que tenemos que despojarnos de las cosas. Que Pedro dice, pero primero dice que hay que despojarse de toda envidia. Primero que nombra. ¿Por qué? Porque según Proverbios, ya envidia es como un fuego en la vida de una persona. Celosidad puede quemar su vida, que ya no puede hacer más. Yo conozco muchas personas, quizás hemos matado otras personas por la envidia. Ya no se puede parar más esta envidia que hay en sus vidas. Algo terrible. Y solamente puede crecer esto en nosotros. Por esto tenemos que despojarnos de esto. Dejarlos. Cristianos carnales. Puede ser celoso, sí. Tengo muchas ilustraciones de esto, pero pide demasiado tiempo. De personas que están en servicio de Dios, son celosos a otros servidores de Dios. ¿Por qué? Porque tienen más invitaciones para poder predicar, donde ellos tanto quieren predicar.
Celosidad porque él tiene un coche más grande y yo muy pequeño, etcétera, etcétera. Celosidad, envidia. También bajo cristianos existe esto. Yo quisiera tener este don que él tiene, ¿no? Así es muchas veces. Y nosotros tenemos ya algo queremos tener que es insaludable. ¿Por qué queremos tenerlo? Porque la persona no tiene. Solamente somos dirigidos a nosotros mismos, nuestro propio yo. Nosotros tanto queremos porque si no somos un cristiano de segundo rango. Qué mentiroso es el diablo, ¿no? Que viene con las cosas de Dios, que él lo cambia, como lo hizo en el paraíso también. Siempre es la persona que cambia, que está volcando la palabra de Dios. Tenga cuidado con esto. Sí, envidia hay, algo terrible. Pero una cosa quiero decir que es muy pastoral, no se equivoca y discierne bien. También hay una manera de celosidad que es positiva. Celosidad también hay en la manera positiva. Vino una señora llorando y dijo: mi esposo quiere separarse, divorciarse. Mi esposo quiere divorciarse. ¿Y por qué quiere divorciarse su esposo? Porque él dice que yo estoy tan celoso. Ella dijo, yo pregunté, ¿usted es celoso? Sí, dijo ella, soy. Estoy tan celosa. Yo entiendo que él quiere separarse de mí. Yo digo, ¿puede decirme por qué estás tan celoso? Sí, dijo ella. Yo no aguanto que siempre está flirteando con otras mujeres. Me hace celosa. Me está carcomiendo para adentro. Yo me levanté y dieron la mano y dije, ¿puedo felicitarte? Ella dijo, ¿felicitarme? ¿Por qué? Te felicito que por esta razón estás celosa. Porque su esposo no tiene el derecho para flirtear con otras personas. Es su esposo. Yo estaba leyendo el versículo de Santiago que nuestro Dios es un Dios celoso también. Dios es tan celoso que no acepta que nosotros estamos flirteando con el diablo, que nosotros no estamos flirteando con los dioses de este mundo, que no estamos divorciando con el pecado que cada día se aumenta. Dios es un Dios celoso que nos ha comprado y pagado con su sangre preciosa. Somos de Él. Él es nuestro dueño. Por esto, celosidad hay en manera negativa, pero también en la manera positiva. Y hay que discernir, hay que aprender. También la obra pastoral. Entonces, hay otro punto 9, sentimientos de culpa. Voy a procurar de resumir un poco y después seguimos. Sentimientos de culpa también tienen dos lados. Yo quisiera tener mucho más tiempo, pero nos falta. Yo encuentro en todo lugar sentimientos de culpa y tiene dos lados. Hay un lado positivo del sentimiento de culpa y lamentablemente muy poco lo encontramos. Las personas casi ya no saben que son pecadores. Y cuando lo saben, no necesita también que salvación. No está deseando la redención. Pero cuando sabemos que somos pecadores, hay un sentimiento de culpa saludable por los pecados que hay en su vida. Hay que leer Romanos 3 y Isaías 59. Hay que leer para ti mismo. Entonces hay una especificación del pecado en su vida. Cuando se lo lee, se siente verdaderamente culpable y con razón, porque no vive algo bueno en nosotros. Pero voy a mostrar también el otro lado. No se habla mucho. También hoy en día hay un sentimiento negativo de culpa, pero absolutamente no hay culpa. Y donde personas simplemente siguen con sentimientos de culpa. Ya son sentimientos de culpa metidos por los ojos.
En la lección en cuanto al divorcio vamos a verlo. Casi solamente tenemos que el divorcio, muchas veces se dice donde dos luchan, dos tienen culpa, pero no es siempre verdad. Claro que sí, muchas veces sí, pero no siempre, no se puede generalizarlo. Hay mujeres que son puestas a un lado como una bolsa de basura y están llenos de sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque los otros dicen es su culpa, es su culpa. Mientras que la culpa está con la otra persona que lo ha puesto a un lado como una bolsa de basura. Tenía con mi médico una conversación y yo digo a él, ¿qué trabajo tiene usted? Su sala de espera está lleno. Sí, dice, es lunes. Sí, dijo, algunos pastores en el pueblo entonces han predicado de tal manera que la gente está con sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa metidos por los ojos. Es negativo. Y tantas veces lo encontramos. Que también, entonces, como usted, como obrero pastoral, tiene que, con ti mismo quizás, pero también con otras personas, procurar discernir que es positivo o negativo. Entonces, el sentimiento de culpa hay donde no hay siquiera culpa. Pero sentimientos de culpa no hay que confesar como pecado. Pero no está acompañado con culpa. Culpa, sí, hay que confesar delante de Dios. Yo espero que puedan entender un poquito dónde está la diferencia. Vamos a parar un momento y después vamos a seguir todavía con esta lección un momento y seguimos a la otra lección.